Buenos días. Desde la Parroquia de la Virgen de la Anunciación les damos la bienvenida a la Biblia Católica en 365 días. Este es el día 195 y como es costumbre tendremos 3 lecturas. Para iniciar, trazamos sobre nosotros la señal de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo especialmente al Espíritu Santo su auxilio para proclamar su palabra dignamente. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es por tu amor, Señor, y por el inmaculado corazón de María. Lectura del segundo libro de Crónicas, capítulos 25, 26 y 27. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Agradó con su conducta al Señor, aunque no se portó del todo bien. Una vez consolidado en el poder, mandó matar a los asesinos de su padre, pero no mató a los hijos de los asesinos, conforme a lo prescrito por el Señor en el libro de la ley de Moisés. No morirán los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a todos los hombres de Judá y Benjamín y los organizó por clanes patriarcales, a las órdenes de los jefes de 1,100. Hizo el censo de todos los mayores de 20 años y resultaron 300,000 aptos para la guerra y hábiles en el manejo de la lanza y escudo. Reclutó también por 3,400 kilos de plata 100,000 mercenarios de Israel. Un hombre de Dios se presentó a él y le dijo: «Oh rey, no aumentes tu ejército con tropas del reino de Israel, porque el Señor no está con Israel ni con todos los efraimitas. Si lo haces, por más que te esfuerces, Dios te negará la victoria, porque solo Él tiene el poder para sostener y derribar». Amasías contestó al hombre de Dios: «¿Y los 3,400 kilos de plata que les he entregado?». El hombre de Dios respondió: «Mucho más que eso puede darte el Señor». Amasías despidió a los soldados de Efraín y los mandó a sus casas. Estos lo tomaron muy a mal y regresaron a sus tierras enfurecidos contra Judá. Amasías se animó y al frente de su ejército marchó hacia el Valle de la Sal, donde derrotó a 10,000 guerreros de Seir. Capturaron otros 10,000 y llevándolos a la cima de un peñasco, los despeñaron y murieron todos estrellados. Entretanto, los mercenarios israelitas despedidos por Amasías invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Betorón. Mataron 3,000 personas y se llevaron un abundante botín. Al regreso de la victoria sobre los edomitas, Amasías se trajo los dioses de Seir y tomándolos por dioses suyos les dio culto. Entonces la ira del Señor se inflamó contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: «¿Por qué has rendido culto a los dioses que no han podido librar a su pueblo de tus manos?». Amasías lo interrumpió y le dijo: «¿Te he nombrado acaso consejero del rey? Cállate si no quieres que te mate». El profeta no insistió, pero dijo: «Ya veo que Dios ha decidido tu perdición porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo». Después de pedir consejo, Amasías, rey de Judá, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, con este reto: «Enfréntate conmigo cara a cara». Joás, rey de Israel, le contestó: «El espino del Líbano envió a decir al cedro del Líbano: da tu hija por esposa a mi hijo». Pero las bestias salvajes del Líbano pasaron sobre el espino y lo pisotearon. La victoria sobre Edom se te ha subido a la cabeza. Disfruta de tu gloria y quédate tranquilo en tu casa. ¿Por qué quieres traer la desgracia sobre ti y sobre Judá? Pero Amasías no hizo caso, porque el Señor había determinado entregarlo en manos de Joás, por haber rendido culto a los dioses de Edom. Joás se puso en marcha
y se enfrentaron en Bet-Semetz, en tierra de Judá. Judá fue derrotado por Israel y huyó cada uno a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joacás, y lo condujo a Jerusalén. En las murallas de Jerusalén abrió una brecha de 200 metros de larga, desde la puerta de Efraín hasta la del ángulo. Tomó como botín todo el oro, la plata y los utensilios del templo de Dios, cuya custodia había sido confiada a Obededón. Se apoderó también de todos los tesoros del palacio del rey. Después tomó algunos rehenes y regresó a Samarías. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de la historia de Amasías, desde el comienzo al final, está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Algún tiempo después de que Amasías se apartara del Señor, tramaron una conspiración contra él en Jerusalén. Se refugió en Laquis, pero lo persiguieron y lo mataron ahí. Lo trajeron a Jerusalén en caballos y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años de edad, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Osías reconstruyó Eilat y la restituyó a Judá después de la muerte de su padre. Comenzó a reinar a los 16 años y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecolía y era de Jerusalén. Su conducta agradó al Señor como la de su padre Amasías. Buscó a Dios mientras vivió Zacarías, que le enseñaba ser fiel a Dios. Y mientras se mantuvo fiel, Dios le concedió éxitos. Declaró la guerra a los filisteos y desmanteló las murallas de Gad, Yabné, Asdod. Después reconstruyó ciudades en el territorio de Asdod y en el país de los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes de Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas le pagaron impuesto y su fama llegó hasta Egipto porque había llegado a ser muy poderoso. Construyó torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la del valle, en la esquina de la muralla y las fortificó. Construyó también torres en el desierto y cavó muchos pozos, pues tenían mucho ganado, tanto en la llanura como en la meseta. Asimismo, agricultores y viñadores en las montañas y en las llanuras, ya que era muy amante de la agricultura. Tenía un ejército de combate organizado por cuadras. Según el censo hecho bajo el control del escriba Yehiel y del comisario Maasías, Janías, uno de los jefes reales, era el comandante en jefe. El total de los jefes de familia, hombres valerosos, ascendían a 2.600. A sus órdenes estaba el ejército integrado por 607.500 guerreros valerosos, prontos a defender al rey contra los enemigos. Osías armó a todo el ejército con escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Por medio de técnicos especializados construyó en Jerusalén catapultas de flecha y piedras y las colocó en las torres y en los ángulos. La asistencia divina le hizo poderoso y su fama se extendió por todas partes. Ya en la plenitud de su poder se llenó de soberbia y eso fue su perdición. Se rebeló contra el Señor su Dios y entró en el templo con ánimo de ofrecer incienso sobre el altar de los perfumes. Azarías y otros 80 virtuosos sacerdotes del Señor se enfrentaron con el rey y le dijeron: Osías, tú no puedes ofrecer el incienso al Señor. Es misión exclusiva de los sacerdotes descendientes de Aarón consagrados precisamente para eso. Sal pues del santuario, porque has pecado, y el Señor no te engrandecerá debido a ello. Pero Osías, todavía con el incensario en las manos, montó en cólera contra los sacerdotes. Al instante brotó la lepra en su frente a la vista de los sacerdotes en el templo del Señor, junto al altar de los perfumes. El sumo sacerdote Azarías y los otros sacerdotes, al ver la lepra en su frente, se apresuraron a echarlo, aunque ya él mismo salía precipitadamente al sentirse castigado por el Señor. El rey Osías continuó leproso hasta el día de su muerte. Vivía recluido en una casa aislada, porque al ser leproso estaba excluido del templo del Señor.
Mientras tanto, su hijo Jotán estaba al frente del palacio real y gobernaba el pueblo. El resto de la historia de Osías, del principio al fin, ha sido escrita por el profeta Isaías, hijo de Amós. Murió Osías y lo sepultaron con sus antepasados, en un cementerio común de propiedad real, pues decían, es un leproso. Le sucedió su hijo Jotán. Jotán empezó a reinar a la edad de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá y era hija de Sadoc. Agradó con su conducta al Señor como su padre Osías, aunque sin profanar el templo del Señor. Sin embargo, el pueblo seguía pervirtiéndose. Construyó la parte superior del templo del Señor y el muro de Ofel. Construyó ciudades en las montañas de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Luchó contra los amonitas y los venció. Y durante 3 años le pagaron un tributo anual de 3.400 kilos de plata, 4.500 toneladas de trigo y otras tantas de cebada. Jotán llegó a ser poderoso porque se mantuvo fiel al Señor su Dios. El resto de la historia de Jotán, sus guerras y hazañas, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Comenzó a reinar a los 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. Jotán murió y fue sepultado en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Ahaz. Proverbios capítulo 21, versículo 1 a 15. El corazón del rey es arroyo de agua en manos del Señor. Él lo inclina hacia donde quiere. El hombre considera rectos sus caminos, pero es el Señor quien pesa los corazones. La práctica de la justicia y del derecho agrada al Señor más que los sacrificios. Ojos altaneros, corazón soberbios y luz del malvado, todo es pecado. Los proyectos del esforzado traen ganancia, y los del hombre alocado, miseria. Hacer fortuna con palabras mentirosas es vanidad efímera y trampa mortal. La violencia hace sucumbir a los malvados, porque se niegan a practicar el derecho. El camino del criminal es torcido, la conducta del inocente es recta. Mejor es vivir en apartado rincón que en amplia casa con mujer conflictiva, y nunca apiada del prójimo. Cuando se castiga el insolente, se hace cauto el imprudente. Cuando se instruye al sabio, aumenta el saber. El justo observa la casa del malvado y ve cómo se precipita a la ruina. Quien cierra su oído a la súplica del pobre, no será escuchado cuando clame. Regalo a escondidas calma la ira. Obsequio discreto, incluso el enojo violento. El honrado se alegra cuando se hace justicia, pero los malvados se aterrorizan. Carta a los Romanos capítulo 13. Todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. En consecuencia, el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. Los que hacen el bien no tienen nada que temer de los gobernantes, pero sí los que obran mal. Si no quieres sentir temor de la autoridad, obra bien y recibirás su elogio, porque la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. Pero teme si haces el mal, porque ella no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios, para hacer justicia y castigar al que obra mal. Por eso es necesario someterse a la autoridad, no solo por temor al castigo, sino por deber de conciencia. Y por eso
también ustedes deben pagar los impuestos. Los gobernantes, en efecto, son funcionarios al servicio de Dios, encargados de cumplir este oficio. Den a cada uno lo que le corresponde. Al que se debe impuesto, impuesto. Al que se debe contribución, contribución. Al que se debe respeto, respeto. Y honor a quien le es debido. Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro, se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida. Basta de lujuria y libertinaje. No más peleas ni envidias. Por el contrario, vístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te esperamos el día de mañana en un capítulo más de la Biblia Católica en un año. Unidos con María, vamos a evangelizar.